En este video hablaremos sobre la educomunicación. La educomunicación es un campo teórico práctico que concibe los procesos educativos, la comunicación, los medios y las tecnologías como herramientas de análisis y de acción para la comprensión y transformación del mundo, y que a su vez busca desarrollar diferentes maneras y modelos de enseñar. La educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde es posible la construcción de conocimientos a través de la actividad de los participantes. Esto quiere decir que el conocimiento no es algo que simplemente se da o se transmite, sino que es creado a través de procesos de intercambio, interacción, diálogos y colaboración. Para tener contexto del tema, es importante destacar que no es fácil concretar el origen y la evolución de un campo de estudios tan heterogéneo y plural como es la educomunicación, pero a pesar de esta dificultad, la literatura especializada tomó una serie de referentes para estudiar los fundamentos y la experiencia educativa de Célestin Freinet, quien fue un educador francés que desarrolló gran parte de su actividad en una escuela rural de un pueblo de los Alpes marítimos franceses durante los años 20 y 30 del pasado siglo. Convencido de la necesidad de transformar el sistema educativo, introdujo por primera vez en la historia un medio de comunicación en el ámbito escolar. Puso en práctica la imprenta escolar y esto le permitió transformar los métodos memorísticos y mecánicos basados en la transmisión de contenidos por otros más acordes a la vida y a los educandos. El método del periódico escolar se extendió por distintas escuelas de otras regiones francesas y aún hoy se mantiene vigente tanto en Francia como en otros países. Características de la educomunicación. Es un trabajo colaborativo para llegar al manejo oportuno de herramientas mediáticas. Ayuda a las personas a construir un pensamiento autónomo y crítico. Es una nueva forma de aprender. Enseña a leer los medios y a saber escribir en estos. Interviene la mediación tecnológica, pues busca que los jóvenes sepan comunicar a través de los medios de comunicación. Maneja la información de manera responsable. Usa los medios de comunicación para la toma de conciencia en cuanto a nuestro entorno. Se puede dar en un aula o en el ciberespacio. Entre los máximos exponentes de la educomunicación hay 3 pedagogos que fueron fundamentales para sentar las bases de lo que conocemos como educomunicación. Uno de ellos fue Célestin Freinet, que fue un pedagogo francés que se destacó por introducir la imprenta en sus procesos educativos, el dar a sus estudiantes el poder de opinar y expresar sus pensamientos de acuerdo a la realidad que vivían. Sus clases no eran para nada magistrales y usaba técnicas como las asambleas, la revista escolar, las conferencias y el texto libre. Aunque él no habló como tal del concepto de educomunicación, sí dio las bases para sus fundamentos básicos. Otro de los exponentes es el brasileño Paulo Freire, que era un educador revolucionario, principal exponente de la pedagogía crítica. Por esta razón fue precursor de la alfabetización libertadora, que era un proceso en el cual creaba conciencia en las personas a alfabetizar de su propia libertad para que vea la necesidad de aprender de acuerdo a las labores que desempeña a diario. Asimismo, el inculcar la actitud crítica en el estudiante para transformar la sociedad desde las aulas de clase. Y por último, pero no menos importante, el educomunicador Mario Kaplun, que se basó en la obra de Paulo Freire para fundamentar la comunicación transformadora, y su principal estrategia pedagógica fue la masificación de las emisoras educativas en América Latina y parte de Europa. Para él, la comunicación participativa era opuesta a la educación tradicional porque todos los integrantes de este proceso son a la vez emisores y receptores, dando la libertad de pensamiento y opinión. El pensamiento de la educomunicación tiene 2 enfoques principales, el enfoque dialógico y el enfoque instrumental. Según Paulo Freire, se fundamenta en el diálogo como el eje principal para el aprendizaje, ya que a partir de este nos comunicamos. La idea es crear un ambiente participativo donde exista la libertad de expresarse y con ello realizar aportes que construyan nuevas formas de aprender. Las diferentes inteligencias que se pueden tener en un ambiente dialógico, puesto que cada persona tiene su forma de pensar, su cultura, y esto puede generar diversas formas de resolver problemáticas planteadas de diferente manera. Con el enfoque dialógico se establecen relaciones de compañerismo, solidaridad, colaboración entre los estudiantes, permitiendo que las argumentaciones de todos sean válidas y al razonar todos juntos se puede llegar a la mejor respuesta, sin llegar a crear competencia o criterio de poder de quién sabe más. El enfoque instrumental, en cambio,
no existe el diálogo como punto esencial, se crean relaciones de poder de quien participa más y con ello quien tiene la mejor recompensa. Se crea un conocimiento exclusorio, ya que el que tiene el conocimiento es el docente y el estudiante es solo una vasija que recibe todo lo que dice el docente. No se aplica la creación de sentido, es decir, el docente no apropia ni usa lo que el estudiante refiere para enseñarle. No se estimula un pensamiento propio del estudiante y comprensión de lo enseñado, que sea un pensamiento crítico y argumentativo. Se busca llegar a una respuesta correcta por medio de evaluaciones estándar. La evolución de la educomunicación se ha dado gracias a varios aportes teóricos. Desde los años 20 y 30 en Francia, Freinet busca un cambio en el sistema educativo, por lo que genera el primer medio de comunicación en el ámbito escolar. A través de la imprenta en el sistema educativo se logra una transformación en los métodos memorísticos de los educandos. Esto les permitió conocer sobre la realidad social del entorno aprendiendo por medio de la comunicación. Luego, en 1933, en Gran Bretaña, Lewis y Thomson publicaron el libro Culture and Environment, el cual generó llamados de alerta, resaltando a los medios masivos como una de las manifestaciones que más corrompían a la sociedad y reclamando a los educadores cambios en las prácticas educativas, haciendo llegar a la prensa a las aulas de clase. No fue sino hasta los años 70 que la UNESCO se interesó en las políticas de comunicación como factores de crecimiento y desarrollo para países menos favorecidos. Todo esto con ayuda de varios estudios teóricos, de los que cabe resaltar la perspectiva crítica de la industria cultural y la comunicación para el desarrollo en América Latina. Se generaron reuniones en 1974 para establecer políticas y en 1979 se creó el primer concepto de comunicación en una reunión de expertos sobre este tema. En 1983, Morsi escribe en la revista educativa de esta organización un especial a la educomunicación, dándole más conocimiento al tema. En 1984 se publicó el libro que institucionaliza este campo de estudios a nivel mundial, generando interés en académicos y políticos que lo aplicaron posteriormente con la preocupación de educar en los medios de comunicación. En 1985 se consolidó el Seminario Latinoamericano, espacio de reunión que dio paso a la publicación del libro Educación para la Comunicación Manual Latinoamericano, el cual ha ayudado a generar espacios educomunicativos en América Latina. Del año 90 al año 2000 se generaron más adaptaciones en la educomunicación, dado al avance tecnológico que ha permitido más flexibilidad ante la realización de espacios educativos. También es importante destacar el impacto de la educomunicación en la sociedad. Esta ha tenido un impacto positivo en el mundo porque ha permitido el avance constante en los métodos de aprendizaje y a su vez también gracias a esto se ha podido dar un uso correcto y responsable de los medios de comunicación. Se han creado herramientas que permiten ir más allá de los modelos de comunicación bidireccionales. Ha permitido el conectivismo donde hay una interacción y diálogos sin limitaciones temporales y por último la educomunicación se ha convertido en una acción que se construye entre todos para un mundo más democrático y crítico.